Sí, sí. Sí, recordamos que esto está siendo transmitido por el canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso, de manera que esto va a quedar alojado como video posteriormente. Entonces, continuando con la segunda jornada científica del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable CIES, y que recordamos que esto también se está enmarcando en el 10º Foro de Envejecimiento del Centro Gerópolis, vamos a comenzar con la primera sesión de presentación de nuestros expositores y expositoras. Cada expositor y expositora tendrá 25 minutos para realizar su presentación y los 5 minutos restantes será el espacio de preguntas o comentarios por parte del público presente. Yo me haré cargo de indicarles cuando queden 5 minutos de su presentación para que puedan ir cerrando sus ideas y finalizar en el tiempo correspondido, ¿sí? Tendremos entonces el gran agrado de escuchar al doctor Claudio Aguayo del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología de la Universidad de Concepción. El doctor Aguayo es tecnólogo médico de formación y doctor en Ciencias Biológicas en mención Biología Celular y Molecular de la Universidad de Concepción. Es un reconocido experto en el estudio de los mecanismos moleculares asociados al envejecimiento cardiovascular. En su presentación nos revelará los últimos avances en la investigación sobre el LOX1 y su papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Por favor, recibamos con un cálido aplauso al doctor Claudio Aguayo. Okay. Muchas gracias. Quisiera partir agradeciendo al comité organizador, al doctor Palomo, al profesor Fuentes de la Universidad de Talca, al doctor Ardiles de la Universidad de Valparaíso, por invitarme a participar de esta actividad. Yo llevo mucho tiempo trabajando en la Universidad de Concepción y siempre todos mis estudios están enfocados al rol del metabolismo lipídico, o cómo el colesterol impacta sobre nuestra red vascular y cómo eso finalmente concluye o finaliza con complicaciones cardiovasculares que son, lo que ustedes saben, un infarto. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a contar, que es una historia de cómo hemos ido avanzando en esta área, de cómo uno puede llevar lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que es básicamente ciencia básica, cómo eso puede impactar realmente en la población, es decir, cómo lo básico puede ser llevado a la clínica, ¿ya? Pero principalmente nos vamos a centrar en una proteína específica que ya se llama LOX1, que es un receptor que fue demostrado o encontrado ya hace casi 30 años atrás, y se cree que pudiese ser un blanco terapéutico para prevenir las complicaciones cardiovasculares. ¿Y cuáles son las complicaciones cardiovasculares? El infarto, infarto cerebrovascular, infarto coronario o infarto de las extremidades inferiores. Entonces, mi presentación de hoy va a estar centrada en esta proteína, ¿ya? Y voy a tratar de convencerlos de la importancia que tiene esta proteína como un marcador para un diagnóstico probablemente, o como un marcador o como un blanco terapéutico para prevenir todas las complicaciones cardiovasculares. Un poco de estadística: las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte. ¿Ya? Hay algunos que dicen que es la segunda después del cáncer, pero ahí compiten entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Lo importante es que sigue siendo entre el 25 o el 27 o el 29, dependiendo de los años, ¿ya? Pero sigue siendo la primera o la segunda causa de muerte. Y por lo tanto ese es un nuevo desafío para los que hacemos investigación, de cómo somos capaces ahora de reducir esa brecha.
porque sigue siendo 27%, 1 de cada 4, sigue siendo una tasa muy alta. ¿Ok? Entonces, las enfermedades cardiovasculares es una realidad y es un problema que, a pesar de que todo lo que sabemos, sigue siendo una causa altamente frecuente de muerte en nuestra población, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Eso es un esquema de cómo evoluciona la enfermedad cardiovascular, ¿ya? Pasa por a lo menos 4 etapas, en donde lo primero que ocurre hay un daño de la pared vascular, y eso finalmente termina con la formación de un trombo, la ruptura y la formación de un evento isquémico. ¿Ya? Si vemos con mucho más detalle esta primera etapa, ¿ya? ¿Qué es lo que se muestra ahí? Se sabe que participan distintos tipos celulares, el monocito, el macrófago, la célula endotelial, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso complejo, es un proceso inflamatorio, ¿ya? Que no es tan fácil de estudiar y por lo tanto no es fácil predecir, ¿ya? Y aquí yo voy a marcar algunos aspectos claves, como son distintos tipos celulares, por ejemplo, el macrófago, la célula endotelial y una molécula súper importante que es el colesterol LDL. ¿Ya? Todos sabemos que el colesterol es malo, pero es más malo cuando el colesterol está oxidado. ¿Ya? Entonces, a lo mejor lo que deberíamos pedir en el laboratorio clínico es que no evaluemos el colesterol total, sino que evaluemos el colesterol oxidado, que es esa molécula es la que es realmente la que tiene un impacto sobre la pared vascular. ¿Ya? Entonces, 2 eventos clave, la célula endotelial, macrófago o monocito, y la LDL. Y otra molécula importante, que es la que se muestra aquí, es la LDL oxidada. ¿Cómo actúa la LDL oxidada? Actúa a través de otra proteína, que son los receptores. Nuestras células están cubiertas, ¿ya? O en su membrana están expuestos distintos tipos de receptores, y uno de esos receptores son capaces de reconocer proteínas específicas que circulan por el torrente sanguíneo, ¿ya? Uno de esos receptores es el que yo me voy a referir, que es el LOX1, que solamente reconoce a la LDL cuando está en estado oxidado, ¿ya? Y hay un montón de trabajos publicados que sugieren que la LDL no oxidada no tiene efecto sobre el endotelio. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando la persona fuma, por ejemplo? Ya no le aumenta el colesterol, pero sí le aumenta el colesterol oxidado. ¿Ok? Cuando la persona tiene una dieta inadecuada, a lo mejor no le modifica el colesterol total, pero sí le modifica el colesterol oxidado. Por lo tanto, el colesterol realmente dañino es el colesterol oxidado. ¿Ok? Entonces, este fue un receptor que fue clonado en el año 97, ¿ya? Y a partir de ese año comenzaron a aparecer una serie de trabajos. ¿Ya? Ustedes se fijan, partieron en el 97 con un par de trabajos y al día de hoy han aparecido un montón en donde han asociado no solamente con la parte cardiovascular, sino que con cáncer. Entonces, actualmente se asocia a este receptor con el desarrollo de cáncer de próstata, cáncer de mama. ¿Okay? Por eso este pic de evolución del número de trabajos asociados a este receptor. ¿Ya? Este es un trabajo antiguo del año 2007, pero que muestra cómo este receptor se expresa en la parte vascular, si bien está hecho en conejo, ¿ya? Este receptor se expresa en la membrana de una placa aterosclerótica, ¿ya? Asociado con macrófagos, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hay macrófagos hay inflamación. ¿Okay? Y hay además asociado con estas marcas positivas, extinción para lípidos, que se tiñe con esa tinción, que es oil red. Por lo tanto, hay lípidos, hay macrófagos que demuestran inflamación y hay mayor expresión del LOX1. Esto en condiciones normales no debería ocurrir, ¿ya? Esto es en humanos. Entonces, esta es la expresión en un individuo normal. Y ahí esta señal café que ustedes ven aquí es la mayor expresión que existe en humanos, ¿ya? Sobre todo en humanos con aterogénesis. ¿Ya? Eso está ampliamente conocido, este es un trabajo del año 99, es decir, hace más de 25 años que se sabe que este receptor está asociado con aterogénesis en distintos modelos
en células, modelos animales, en conejos, en ratón. ¿Okay? Por lo tanto, existe claridad que este receptor está involucrado. Por lo tanto, cuando hay tanta evidencia en relación a eso, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo lo podemos bloquear? ¿Cómo podemos diseñar una diana terapéutica que bloquee la activación de este receptor y utilizarlo como un blanco terapéutico para prevenir las enfermedades cardiovasculares o para prevenir el cáncer, como también se ha demostrado en cáncer? Entonces uno podría pensar que también podría ser utilizado para prevenir el desarrollo del cáncer. ¿Okay? Eso es lo que se sabe actualmente. Ya se sabe la estructura, se sabe cómo está conformado, se sabe la secuencia. Hay mucha información en relación a este receptor, ¿ya? Y esa información ha permitido ir un poco más allá y pensando en buscar distintas herramientas terapéuticas. Entonces se conoce que esta es una proteína transmembrana, tiene un dominio intracelular, un dominio de transmembrana, y aquí es súper importante esta región que estoy marcando aquí, porque todos los agonistas, como la LDL oxidada, interaccionan con esa parte del receptor y de esa forma señalizan dentro de la célula y alteran su funcionamiento. Entonces, si sabemos eso, existen trabajos publicados que han demostrado, que han sugerido que si yo soy capaz de inhibir esta interacción, podría inhibir todos los efectos proaterogénicos. Y se han diseñado distintas herramientas para hacer eso. Y es un poco lo que yo les voy a contar a continuación. Entonces, esa es la estructura completa de la proteína, ¿ya? Además, existe una proteína un poquito más corta, que se denomina LOX1 soluble, y eso también ha cobrado gran relevancia, porque esta es una proteína que circula. ¿Qué quiere decir? Que yo la puedo medir en plasma. ¿Okay? Y hay ELISA, o sea, técnicas de laboratorio que me permiten medir esa proteína en el plasma. Por lo tanto, uno podría pensar, si yo soy capaz de medir esa proteína, lo podría asociar con distintas condiciones cardiovasculares, ¿ya? Y así, por ejemplo, esto es lo que pasa. Entonces está el LOX1, cuando está sobreexpresado en una condición proaterogénica, se corta y sale ese pedacito a la circulación. Y esto yo lo puedo cuantificar. Entonces, ¿qué esperarían ustedes encontrar, por ejemplo, en un paciente infartado? ¿Cómo debería estar esos niveles de ese pedacito en circulación en comparación con individuos no infartados? Alto, efectivamente. Nosotros el año pasado una chica lo midió. Ustedes tienen el grupo control, alrededor de 156 picogramos de la proteína soluble en circulación, y en paciente infartado prácticamente el doble, ¿ya? Es decir, esa es una proteína que se expresa y que sale a la circulación y que ustedes la pueden medir, ¿ya? Por lo tanto, es una primera aproximación que uno podría utilizar pensando específicamente en este receptor, usarlo como un biomarcador, ya que está muy en boga la palabra biomarcador, para predecir infarto, para predecir riesgo cardiovascular, para predecir disfunción endotelial o incluso para predecir cáncer. ¿Okay? Esto es otro trabajo que se hizo, no lo hicimos nosotros, pero se hizo en animales, ¿ya? Pero es otro detalle interesante cuando ustedes sobreexpresan LOX1, ¿ya? ¿Qué pasa con el animal? O cuando está sobreexpresado LOX1, cuando hay mayor riesgo de heterogénesis, hay mayor placa, ¿verdad? Eso yo lo puedo medir en un modelo animal, ¿ok? Entonces aquí lo que hicieron fue diseñar un blanco terapéutico, pero a través de una modificación genética, ¿ya? Desarrollaron una proteína trunca, una proteína un poquito más corta, que es capaz de bloquear la interacción con LOX1. ¿Okay? Y a eso se le denominó LOXIN. ¿Okay? Nosotros hicimos ensayos, estos son trabajos de estudiantes de magíster, en donde evaluaron que cuando tenían la variante trunca, LOXIN, este efecto que venía de aumento, de incorporación, completamente se revertía, ¿ya? Es decir, el receptor es una estructura, si volvemos a una imagen anterior, esta es la estructura del receptor completo, que es receptor funcional, que su activación genera disfunción endotelial, pero cuando está esta isoforma más cortita, ya este es capaz de bloquear la activación del receptor completo, ¿ya? Tanto en célula, que es lo que se ve aquí, en 3 tipos celulares distintos, en endotelio,
una línea de células hepáticas y una línea de células tumorales. ¿Ya? En los 3 tipos celulares, la sobreexpresión de la auxina es capaz de revertir el fenómeno de disfunción endotelial. Eso in vitro. ¿Ya? Ahora el problema está, si eso nosotros lo podemos replicar in vivo, ya es mucho más complejo poder hacerlo. ¿Ya? Existen distintos modelos para simular aterogénesis. Nosotros en este caso particular simulamos aterogénesis con una dieta heterogénica, animales a ratones, los alimentamos con una dieta alta en grasa por 3 meses, ¿ya? Y además le agregamos ácido cólico, y el colesterol de los animales, que el colesterol del ratón normal es aproximadamente 100, ¿ya? Después de 3 meses de una dieta heterogénica sube a 180, a 200. ¿Ya? Y ese ratoncito hace placa heterogénesis, hace placa aterosclerótica, tiene un poco de daño hepático, ¿ya? Hay una estetosis hepática, igual desarrollan estos animales producto de esta dieta. ¿Ya? Entonces nosotros quisimos probar si este vector que expresa esta proteína era capaz de revertir el efecto aterogénico que nosotros veíamos en célula, ahora si esto se repite en un modelo animal. ¿Ya? Entonces estos son solamente a los animalitos cuando nosotros les administramos el vector adenoviral. Lo que ustedes ven, la señal roja es la acumulación del virus que expresa esta proteína en determinados órganos. ¿Ya? Y eso también se sabe cuando ustedes administran a un animalito, le administran un virus, existen ciertos órganos donde se acumula más el virus y son principalmente pulmón, son principalmente hígado. ¿Ya? Por lo tanto es lo que se ve aquí. Está principalmente localizado en el pulmón, también hay un poquito en el hígado, pero a pesar de que está sobreexpresado en esas regiones, no hay un cambio histológico. ¿Ya? Es decir, se acumula, pero no genera un daño en ese órgano específico, ¿ya? Lo cual es súper importante. Lo que sí es importante es que cuando nosotros le administramos la dieta alta en grasa al ratoncito, el ratoncito le subía el colesterol, pero cuando le poníamos el adenovirus, ese no implicaba un cambio en el perfil lipídico. ¿Ya? Es decir, el colesterol circulante total no cambia en los animalitos, pero sí cambia la placa, por ejemplo, se hace más pequeña, cambia la expresión de esta proteína en el tejido aterosclerótico, en la aorta, por ejemplo, cambia también a nivel hepático, corrige la estatosis hepática, corrige la inflamación hepática. ¿Ok? Y todo eso producto de la administración de esta variante que es más pequeña y más corta, que es capaz de neutralizar al OX1 presente en estos animalitos. Y no solamente esa corrección se debe a una menor expresión del OX1, sino que también a la expresión de distintas citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, TNF-alfa, que son todas citoquinas que participan y contribuyen a la inflamación. ¿Okay? Entonces, en conclusión de esta primera parte, dice que el OX1 está asociado con el inicio de la disfunción endotelial, con la progresión de la aterosclerosis y con todas las consecuencias. La auxina es capaz de disminuir la expresión del OX1, ¿ya? Y cuando yo lo administro en animales alimentados con una dieta alta en grasa, es capaz de disminuir la inflamación hepática. ¿Okay? Entonces, toda esta evidencia sugiere que si yo soy capaz de bloquear el receptor, podría tener o desarrollar un potencial blanco terapéutico. El problema es, si nosotros lo queremos llevar a la clínica, es como complejo utilizar un vector adenoviral para tratar una patología cardiovascular. Entonces, ahí aparecen otras herramientas, ¿ya? Y lo que ustedes tienen aquí es lo mismo, pero desde el punto de vista molecular. Este es el receptor LOX1, ¿ya? Y esto es cómo interacciona con los lípidos oxidados. Entonces, dentro de la estructura del receptor hay un sitio específico que permite recibir a esta LDL oxidada. Y esa interacción entre esto y esto es lo que es fundamental para que se genere la alteración del endotelio. ¿Ok? Entonces yo puedo simular eso a través de herramientas bioinformáticas. Entonces, esta posición que está aquí es lo mismo que yo tengo aquí. ¿Ok? ¿Y qué puedo hacer? Puedo diseñar fármacos que interaccionen específicamente
con el sitio de unión en donde interacciona la LDL oxidada. ¿Okay? Entonces yo diseño fármacos específicos que interaccionen con esta porción, que es el sitio de reconocimiento para los lípidos oxidados. ¿Okay? Y es un poco lo que se muestra aquí. A través de herramientas bioinformáticas, yo parto de un análisis de 37.000 moléculas. El sistema me las procesa y me mide la interacción que tiene y cuál de ellas tiene la mejor interacción con este sitio de unión con OXLDL, con este sitio específico. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, eso es solamente la selección que se hizo para construir la grilla. La grilla corresponde a la estructura tridimensional de la proteína en donde va a interaccionar este fármaco, que corresponde a el sitio de unión de la proteína, y aquí están los mismos sitios de unión, y aquí están los fármacos que el equipo los va probando individualmente uno tras uno, y después me entrega información de estos 37.000, me los ordena cuáles son mejores, porque son más inhibidores, tienen más afinidad, ¿ya? Y me entrega una lista de 500 fármacos. Okay. Entonces, después de hacer eso, que eso lo hizo una niña de la Universidad de Valparaíso, una tesis de magíster de aquí de Valparaíso, nosotros ¿qué hicimos? Seleccionamos las 6 mejores moléculas. Seleccionamos aquellas moléculas que son comercialmente disponibles y que nosotros teníamos acceso a comprarlas. Compramos 6 de esas y probamos, al menos hemos probado 2, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar solamente los resultados de una. ¿Ya? Entonces, esa es la molécula. Lo primero que hicimos fue evaluar si mataban las células. ¿Ya? Entonces, tomamos la molécula, la diluimos y se la agregamos a la célula. Y al parecer no hay una muerte significativa, ya que al parecer con endotelio no hay muerte, ¿ya? Y aquí sí podría haber, pero en general no. ¿Ya? Son moléculas que, además de tener mayor afinidad, las escogimos porque se había demostrado que no eran citotóxicas, es decir, que no matan las células. Y después hicimos un ensayo súper fácil, que es tomar la célula, agregarle OXLDL y ver cómo esta célula se incorpora el colesterol oxidado y qué pasaba con esa incorporación cuando nosotros le agregábamos nuestro inhibidor. Entonces, ¿qué pasa? En presencia de OXLDL, la célula toma el colesterol oxidado, pero cuando le ponemos nuestro inhibidor, que es esta molécula, ese efecto se disminuye. ¿Okay? Y eso ocurre en células endoteliales como en células de origen hepático. ¿Okay? Por lo tanto, es otra forma de inhibir al OX1, un receptor proaterogénico. Y aquí partimos de 27.000 fármacos o de 27.000 ligandos posibles y nos quedamos con 6. ¿Okay? Y de esos 6 hemos probado 2 ya en modelos celulares. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya el modelo preclínico. ¿Okay? ¿Y cuáles son los modelos preclínicos? El ratón. ¿Okay? Entonces, las conclusiones de esta parte es que el uso de herramientas in silico, que es la parte bioinformática, nos permite identificar nuevos blancos terapéuticos contra el OX1. Ahora esa herramienta yo la puedo usar para el receptor que yo quiera, para inhibir lo que yo quiera. ¿Ya? En este caso particular yo solo muestro para el OX1, pero yo puedo utilizarlo para lo que yo requiero. ¿Ya? Entonces eso nos permitió obtener moléculas candidatas que son capaces de unirse favorablemente al receptor y capaces de inhibir a este receptor. ¿Ya? Pero la siguiente pregunta es, ¿son capaces de prevenir la progresión de la aterosclerosis? Por lo tanto, el modelo siguiente es estudios preclínicos, ¿ya? Pero el modelo preclínico, el modelo de ratón, la verdad que tiene ciertas limitaciones, ¿ya? De costo, ¿ya? Si quieres probar 10 moléculas, eso significa una cantidad enorme de recursos para poder probar esas 10 moléculas, ¿ya? Pero aparecen alternativas, ¿ya? Y esa alternativa podría ser un pesebra, ¿ya? Increíblemente el metabolismo lipídico del pesebra es bastante más similar al humano que el metabolismo del humano con respecto al ratón. ¿Ya? Existen prácticamente las mismas células, los mismos receptores, los mismos transportadores. ¿Ya? Y tiene la gran ventaja que yo puedo hacer un modelo de aterosclerosis temprana, porque a mí no me sirve la aterosclerosis ya preestablecida
que es lo que yo obtengo en un modelo animal, como el ratón, pero sí puedo hacer un modelo que solamente tenga inflamación. ¿Ya? Entonces, a través de un chico que hizo su tesis de bioquímica, ¿ya? Él tomó pesebra en distintas etapas de desarrollo, esperó que llegaran a 5 días. ¿Y por qué 5 días? Porque estos animalitos a los 5 días comienzan a alimentarse en forma independiente. Tienen completamente desarrollado el sistema vascular, se alimentan en forma independiente, comen, ¿ya? Del medio, ¿ya? Y además son transparentes. Yo veo cómo late el corazón, veo cómo fluye la sangre por los vasos. ¿Ya? Se pueden hacer animales transgénicos. Hay animales transgénicos con la pared vascular verde. ¿Ya? Los puedo cruzar con un zebrafish con el sistema inflamatorio rojo. Y puedo ver inflamación, puedo ver cómo las células migran, ¿ya? Porque están con distintas marcas fluorescentes. Y todo eso lo puedo hacer in vivo. ¿Okay? Entonces él tomó animalitos a los 5 días, que es cuando el animal comienza a alimentarse, y lo alimentamos con 3 tipos de dieta. Una dieta normal, que es la que habitualmente consume el animal, una dieta con alta en grasa, que es FM-Col, y además introducimos otro control que es FMD dietiléter, que es el componente en el cual estaba disuelto el colesterol. Primero vimos cuántos animalitos se morían y la verdad que sí se mueren, ¿ya? Pero la gran ventaja es que yo tengo 200 embriones diarios prácticamente, por lo tanto puedo partir de un N de 300, que es imposible cuando uno piensa en trabajar con modelos de ratón. ¿Ya? Entonces, si bien tengo 40% de muerte, pero si parto de 100 animales por grupo, entonces me voy a quedar con 60 animales, igual estadísticamente también da resultados confiables. ¿Ya? Puedo medirlos, por ejemplo, como lo que hacemos cuando al humano le calculamos el índice de masa corporal. Entonces al PCB yo lo puedo medir, puedo tener 3 longitudes y puedo, por ejemplo, ver esto, ¿ya? Que cuando el animal tiene una dieta alta en colesterol, es más grande, tanto en el largo como en el ancho, lo cual se podría correlacionar con lo que pasa en humanos. Además, no tiene alteración del metabolismo lipídico, pero sí tiene inflamación, tiene muerte celular porque hay un aumento en los niveles del LDH, hay al parecer disfunción hepática porque hay un aumento en la AST. Si vamos a la red vascular, hay acumulación de lípidos en la red vascular, hay inflamación porque hay más granulocitos en la red vascular. Y además a nivel hepático hay mayor presencia de tejido adiposo. ¿Okay? Y finalmente, ¿cómo esto lo podemos llevar a la clínica, en pacientes o en individuos? ¿Ya? Se ha descrito que existen distintas variantes genéticas, como está tan en boga la genética. ¿Ya? Se han descrito distintas variantes genéticas asociadas a la aterosclerosis y asociadas al OX1. Y se sabe que hay un haplotipos de riesgo. Es decir, el individuo, según su genética, ya lleva un riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Entonces nosotros tomamos una población de individuos con distinto riesgo cardiovascular y pacientes infartados e identificamos distintas variantes genéticas de riesgo y variantes genéticas protectoras. Es decir, la mezcla de todas estas variantes otorgaría a un individuo la capacidad de desarrollar un evento cardiovascular o de no desarrollarlo, basado solamente en su perfil genético. ¿Ok? Listo, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguayo, por su presentación. ¿Dudas, consultas, algún comentario? Ya, 4 manos. Comencemos. Allá.
Hola, acá Alexis Dañino de la Universidad de Valparaíso. Hola. Muy buena la presentación. Tengo dos preguntas cortitas. Si esos fármacos que están probando atraviesan la barrera hematoencefálica. Y mi segunda pregunta es si el aumento de la actividad simpática prolongada puede favorecer la formación de placas de ateroma. En relación a la primera, que era si atravesaba la barrera, la verdad que no lo sé, nosotros no lo hemos probado, porque nosotros utilizamos un endotelio que no es como el de la barrera hematoencefálica, es un embarrero que es un poco más permeable. Ahora, la gran ventaja es que tú, cuando haces la selección de las moléculas que vas a comprar, tú tienes información un poco más de detalle. Te puede decir, no tiene efecto citotóxico, ¿ya? Y nosotros procuramos utilizar aquellas moléculas que no tuvieran efecto citotóxico y que ya fueran probadas en humanos. Y te puedo adelantar que muchas de ellas son moléculas que, si tú las buscas, aparecen en publicaciones, pero no está descrito cómo hacen o cómo regulan la inflamación, por ejemplo. ¿Ya? O sea, son moléculas conocidas. Mi segunda pregunta era sobre si el aumento de la actividad simpática del sistema nervioso simpático sin una dieta alta en grasa puede llegar a llevar al fenotipo o promover un fenotipo de formación de placas de ateroma. La verdad que no lo sé, pero yo me imagino que cualquier alteración del sistema nervioso, el estrés, es un factor gatillante, que también pudiese estar asociado con estrés, obesidad y riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, yo creo que si bien a lo mejor directamente no existen evidencias, pero uno podría deducir que sí, ¿ya? Que alteración del sistema nervioso central o periférico pudiese llevar a obesidad y eso llevar a complicaciones cardiovasculares. ¿No? No, Ahora sí. Sí. Hola, ya buenas tardes. Excelente presentación. Y hablando de moléculas que se unen a receptores, se me vino a la mente estos análogos del receptor de GLP-1 y quería preguntar, ya que esos fármacos tienen también actividad que mejora antiesclerótica, baja la inflamación, si han evaluado, quizás me lo perdí, pero en los modelos animales, baja de peso cuando usan las moléculas que se unen al la verdad que no hemos llegado hasta eso. Ya estamos dentro de la parte de la tesis de magíster de la alumna que está trabajando. Ella hizo la primera parte, que es el modelo in vitro, células endoteliales monocitos, y ahora el próximo año, que es la parte en el modelo animal. Pero ahí vamos a trabajar con pez cebra. ¿Ya? Ahora ahí no vamos a poder medir peso, porque a los 15 días son como demasiado pequeños como para pesarlo, pero sí los podemos medir. Ya, ¿y eso es indicativo? Y eso podría ser indicativo de, sí. Ya, pensando justamente que esto me recuerda mucho a los efectos metabólicos. Aquí se mencionó que tenía efecto hepatoprotector, sí. Baja la inflamación, entonces me pregunté si tenía algún efecto antiobesogénico. Probablemente sí. Ahora, claro, tenemos que confirmarlo. ¿Ya? Ahora estas moléculas, como yo le decía al profesor, no son moléculas desconocidas, ¿ya? Si bien alguna de ellas está asociada, se utiliza como un antiinflamatorio, ¿ya? Ahora específicamente cuál es el mecanismo se desconoce. Pero yo también creo que van a ser hepatoprotectores por el rol antiinflamatorio que tienen. Perfecto, muchas gracias. De nada. Hola, muchas gracias por la presentación. Sí. Gustavo Frodo de la Universidad de Valparaíso. Hay dos preguntas que me surgen con respecto a la presentación. Una es, ¿cuál es la función de la proteína LOX1? Porque en el fondo, claro, uno dice, está como uniéndose a colesterol, digamos, pero sí. ¿Esa es la función o no está ahí esa proteína para generar ateromatosis? Claro, es que su presión es súper baja en condiciones fisiológicas. Entonces yo creo que es una proteína que responde a inflamación y a estrés. Entonces, fisiológicamente no va a estar, no existe.
Ahora sí, a lo mejor en un nivel tan bajo que no va a generar una disfunción celular. Pero cuando hay inflamación, se sobreexpresa. ¿Y esa expresión es dependiente de la cantidad de LDL oxidado? ¿Eso es lo que induce, aumentan los receptores? Ese es un ligando, pero también depende de la inflamación. Cuando hay muchos niveles de interleuquina 6. O sea, independientemente del... Más bien, yo creo que es regulado por inflamación. Ya, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, muy buena presentación. En el trabajo de infartados, sí. ¿medían la forma corta del receptor? No sé si estoy equivocada. Sí, nosotros medimos la forma soluble que se llama. Sí. La duda es si era solo en condiciones de infarto agudo o eran infartados, o sea, como símil de personas con aterosclerosis. Lo que nosotros pensamos es que la sola condición de riesgo cardiovascular, ¿ya?, podría generar una mayor expresión del OX1 soluble. ¿Ya? De hecho, nosotros tenemos tres grupos, un grupo de riesgo cardiovascular bajo, moderado y alto, y ahí sí que también se ve diferencia. Es decir, yo les mostré el infarto porque era el que se ve más significativa la diferencia, pero cuando es algo crónico, no es necesariamente agudo. Claro, si yo como un individuo sano va a tener bajos niveles, pero a medida que comienza y aumente el riesgo cardiovascular, porque tiene obesidad, porque tiene sobrepeso, porque tiene hipertensión, los niveles de esta proteína deberían ir aumentando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Es que nosotros podemos utilizar eso como un complemento de lo que se hace ahora en la clínica, que es medir el perfil lipídico solo. La otra pregunta, perdón, sí, cortita, es, ¿se mide en clínica el LDL oxidado y por qué no? Yo no se mide, porque lo piden el colesterol total solo, entonces no se mide. Ahora yo creo que sí debería medirse, porque, como reitero, lo más importante no es el nativo, sino que es el oxidado. Y de hecho hay un montón de trabajos que demuestran que si yo aíslo nativo e incubo células, el nativo no le hace nada a la célula. Entonces el nativo no es el problema, es el oxidado. ¿Y cómo se oxida? Por condiciones proaterogénicas, no hacer ejercicio, sedentarismo, dieta inadecuada, alcoholismo, fumar, todo eso oxida la LDL. Eso. Acá, sí. Arlec González de la Universidad de Valparaíso. Gracias, Claudio, por tu presentación. Respecto del OX1, tú decías, probablemente casi ni se expresa en condiciones homeostáticas, ¿no es cierto?, basales. Sí. Pero hay, digámoslo así, algún factor de riesgo, por ejemplo, asociado a género, a sexo biológico más bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay muchos estudios que hablan de dimorfismo sexual asociado a inflamación, a riesgo cardiovascular. No sé si sabes respecto de la posibilidad de que se exprese diferencialmente entre machos y hembras, mujeres y hombres. Un poco asociado al nivel de estrógeno. ¿Ya? Que a lo mejor el nivel de estrógeno tenga un efecto protector. Ajá. Asociado a una menor expresión del OX1. ¿Pero ustedes lo han probado en sus modelos? Nosotros no lo hemos probado, no, la verdad que no. Y cuando hemos medido el OX1 soluble, por ejemplo, la verdad que no vemos diferencias entre hombres o mujeres en los grupos controles, por ejemplo. ¿Y una sobreexpresión del OX1 se asocia con bajas en la expresión de HDL, por ejemplo? HDL es un protector, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista. ¿Habrá alguna conversación ahí con otros de los marcadores del perfil lipídico? La verdad que no lo sé. Podría ser interesante. Vale, lo buscaré. Muchas gracias. Hola, gracias por la presentación, Isaac, acá. Yo tengo dos preguntas, rapidito. Sí. La primera, si determinaron el IC50 del fármaco, porque vi que la concentración de 1 a 5 microgramos está saturante. No hemos hecho eso todavía. Y lo otro también es que me llamó la atención el sitio de binding del receptor a la molécula. Tú mostraste un esquema donde se mostraban 3 receptores que están coordinando la molécula. ¿Cómo es el sitio de binding del receptor? Dentro de la estructura del receptor hay una zona específica que se llama espina básica, que es en donde tradicionalmente se ha descrito que interacciona la ApoB, que es la parte proteica de la LDL que interacciona con el receptor. Entonces, la unión no es en cualquier zona, sino que es la espina básica.
Ahora, ¿por qué hay 3? Porque se sabe que también este receptor no actúa uno solo, sino que tiene que actuar en forma dimérica o trimérica para poder señalizar, ¿ya? Pero la interacción que nosotros estamos midiendo y todos los análisis de binding que se hicieron fueron específicamente contra esta espina básica, ¿ya? No es cualquier parte de la proteína, sino que una región específica. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Claudio Aguayo, por su presentación. Queda mucho todavía por seguir investigando. Bueno, para continuar, escucharemos a la doctora María Isabel Berens, académica del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La doctora Berens es una de las principales neurocientíficas de nuestro país, galardonada el año 2022 como miembro correspondiente de la Academia Chilena de Medicina. Su extensa trayectoria e investigación y su liderazgo en el Centro de Investigación Clínica Avanzada SICA la convierten en una autoridad en este campo. Hoy nos hablará sobre las novedades en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad Alzheimer. Bienvenida, doctora Berens. Muchas gracias por la invitación y a los que me están escuchando. Voy a hablar sobre las novedades en el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. No voy a hablar de mi trabajo, no sé si entendí mal cuando me pidieron, pero les voy a contar en qué está la cosa. Bueno, como todos ustedes saben, el problema del envejecimiento y a nivel mundial, ustedes ven Chile, y la esperanza de vida en Japón comparado con la de Níger, hay diferencias en el mundo, y cómo el Alzheimer o la demencia en general está asociada al envejecimiento es un problema enorme. Y el tratamiento, específicamente el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ha sido infructuoso, ha sido largo y difícil. Como se ve acá, los países en desarrollo están en mayor riesgo de desarrollo de aumento de demencias, en parte debido a que son poblaciones que van envejeciendo más. ¿Y cómo va variando? Ustedes ven con la edad, a medida que avanza la edad, aumenta el riesgo, y esto es en una población de Estados Unidos, donde hay el riesgo mayor lo tienen los afroamericanos, le llaman no hispánicos, y el menor riesgo lo tienen los de las islas del Pacífico. Pero ustedes ven que aumenta y aparentemente aumentaría, si viviéramos los 130 años, todos lo tendríamos. No parece haber un plató, desgraciadamente. Pero no todo es tan malo. Hay un estudio en Dinamarca que muestran esta es la prevalencia y esta es la incidencia, y se ve que a partir del 2003 la incidencia se mantiene o ha disminuido levemente. Y eso probablemente debido a mejor educación, mejor control de los factores de riesgo, mejor educación, etcétera, cambios de estilo de vida. Entonces, claro, la prevalencia sigue aumentando, pero no va a ser una catástrofe como se plantea. Y el desarrollo, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer están muy relacionados al desarrollo de los biomarcadores, que es lo que hablaba hace poquito. Hasta el 2011, cuando uno enseñaba o le decía a los pacientes, el diagnóstico de Alzheimer era solo anatomopatológico, solo sacando un pedacito de cerebro y mirándolo al microscopio, pero obviamente eso no se hacía porque no había tratamiento. Pero a partir del 2011, con el desarrollo de biomarcadores, se puede hacer el diagnóstico in vivo. Aparecieron los criterios de la NIA, de la Alzheimer's Association, en el 2011, que permite hacer el diagnóstico en vida con biomarcadores. En el 2018,
estructura ATN, que ya se las voy a explicar, que tiene que ver con el amiloide, con el tau fosforilado y con la neurodegeneración, y una modificación de estos en el 2024. ¿Cómo es la historia de la enfermedad de Alzheimer? Acá tenemos una línea de tiempo. En 1901, la paciente Auguste Deter llegó a ver al doctor Alzheimer y con una historia de que se perdía, de que iba a comprar el pan y no llegaba, con celopatías, etcétera. El marido la llevó a este asilo y unos años después falleció, y el doctor Alzheimer, que la había visto en clínica, vio su cerebro y describió por primera vez el depósito de las placas de amiloide, que son estas, que se ven como una estructura homogénea, que son extras, no sé cuánto detalle dar, pero para los que no saben, son extracelulares, es como una basura que se acumula en el parénquima, y estas pintitas negras son neuronas que están llenas de una proteína tau hiperfosforilada. La proteína tau vendría a ser como los travesaños de una línea de ferrocarril que sujetan los microtúbulos, que son como los rieles, que permiten el transporte de la información y de las proteínas desde el soma o de la cabeza de la neurona hasta que llega a la punta. Entonces, obviamente, si se hiperfosforila tau, se sale el durmiente de la línea del tren, se disgregan los rieles y no hay transporte. Tau, la acumulación de tau, es lo que está más relacionado a la demencia. Al tipo, dependiendo de dónde hay más tau, hay más síntomas de esa región del cerebro. En cambio, el depósito amiloide ocurre antes y no está relacionado con el cuadro clínico. Esto es para mostrar que entre 1906, que Alzheimer describió la demencia de Alzheimer, que después creo que fue Kraepelin, no sé, otro psiquiatra la describió y le puso el nombre de Alzheimer, se pensó que como esta paciente tenía 51 años, esta era una demencia presenil, era de gente joven, y la demencia senil era otra cosa. Pero con la descripción de casos en los 70 se vio que todos los pacientes casi tenían depósitos de amiloide y beta. Entonces empezó a ver que en realidad todas, o la mayoría, eran demencias de Alzheimer. Y en el 81, Rita Hayworth, la actriz americana, se pensaba que tenía alcoholismo, también era joven, creo que lo empezó como a los 50, y se pensó que estaba relacionado al consumo de alcohol, se atribuyó a otras causas, pero en realidad después se hizo el diagnóstico Alzheimer y se hizo mucho más público y más conocido el cuadro clínico. En el 84, Glenner en Estados Unidos logró identificar qué proteína era la principal en las placas seniles, identificó la proteína beta, y posteriormente se describió la primera mutación en la proteína APP, que es la precursora del beta amiloide que se acumula ahí. Y se ha visto muchas, no solo de APP, sino después de la presenilina, que es una enzima que rompe el APP y corta el pedacito que es el beta amiloide. Después, en el 93, se describió el mayor factor de riesgo, que es la APOE4, una lipoproteína circulante. Después a Ronald Reagan se le hizo el diagnóstico de Alzheimer y aparentemente en los últimos años de su gobierno ya lo tenía, medio escondido, pero ya lo tenía. En el 98 se descubrió una mutación en la otra proteína, en la que se acumula aquí, en los ovillos neurofibrilares, pero estos pacientes que tienen mutación de tau no tienen Alzheimer, tienen otras demencias. Y acá vamos cómo se fueron desarrollando los biomarcadores. Entonces, teníamos que en el 84, Alzheimer's Disease Research, Dementia Association, etc., los centros empezaron a hacer, esta fue la primera vez que se hicieron criterios clínicos para el diagnóstico de Alzheimer. Acá se empezó ya a desarrollar biomarcadores, medir en plasma, en líquido cefalorraquídeo, a beta y tau.
Después salieron los criterios del 2011, los resultados, bueno, de un estudio, después los criterios del 2018 y llegamos a los del 24, que después se los voy a mostrar. Pero es importante mostrar acá que se empezó a desarrollar imágenes, biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y ahora casi aprobado, todavía no está, en plasma, que es mucho más fácil pedirle a un paciente que se saque una muestra de sangre y no una punción lumbar. Acá es para mostrarle las imágenes. Este es un individuo sano y este es un individuo con Alzheimer. Y acá, no sé si entro en mucho detalle, pero esto es fluorodeoxiglucosa, es un marcador de flujo en el cerebro. Y ustedes pueden ver que el paciente con Alzheimer tiene mucho menos marca que el sano. Está menos rojo, digamos. Lo normal es esto y este es el paciente con Alzheimer. Si uno mira la resonancia, se ve que los surcos están aumentados, los ventrículos están aumentados porque el cerebro está atrófico. Si uno mira el PET de amiloide, que es un ligando radioactivo que se inyecta por vía sanguínea y se liga o se pega al amiloide en el cerebro, ustedes ven que el paciente con Alzheimer tiene rojo muchas zonas, que esto es lo normal, y si uno mira tau, tiene en las zonas que donde más se depositan el Alzheimer, que es las regiones temporales mediales. Esto es solo para mostrar que en el líquido cefalorraquídeo disminuye el A-beta y aumenta la proteína tau. ¿Y eso por qué? Se piensa que la beta se está quedando todo pegado en las placas del cerebro y disminuye entonces en el líquido cefalorraquídeo, y lo mismo pasa en plasma. Acá está en plasma, como disminuye a beta, un poco menos a beta, 42 y 40, es porque la proteína precursora, perdón, el corte es de más largo o más corto. Este es más específico del parénquima, del Alzheimer típico, este es más específico de la angiopatía amiloidea, es la que se acumula más en los vasos. Y esta es la relación entre los dos, este es tau como aumentando, pero tau total, y este es el tau fosforilado, que es más específico de la enfermedad de Alzheimer, y esta es una proteína intracelular, filamentos livianos, que también aumenta. Esto es todo trabajo de investigación, todavía no está disponible en la clínica, no se aplica, no está aprobado para uso clínico, pero probablemente va a estar pronto. Y este es un atípico, a lo mejor ya lo han visto, pido disculpas si está repetido, pero esto es como el curso temporal, basado en los biomarcadores, el curso temporal que se plantea para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, acá tenemos los pacientes que desarrollan la enfermedad clínicamente, pero mucho antes empieza a acumular el aumento de beta a beta en el plasma, perdón, en el líquido cefalorraquídeo, después el aumento, esto es la disminución de a beta en el líquido y este es el aumento de placas en el cerebro. Esto es como aumenta tau en el líquido cefalorraquídeo, esto es como se altera la estructura en el cerebro. Entonces, esto puede empezar a ocurrir 20 años antes de que aparezca la clínica. Entonces, da la suerte de tener una ventana temporal en que uno puede hacer algo bien larga, pero por otra parte es demasiado larga también, como para pensar si todos los pacientes que tienen a beta elevado van a realmente desarrollar la enfermedad o no. Acá no quiero entrar en mucho detalle, pero esto se planteó en el 2018, son unos criterios clínicos que yo creo que tienen más utilidad para la investigación de ensayos clínicos, no tanto para la clínica mismo, pero el A se refiere a depósito de A-beta, que puede ser medido por un PET de amiloide o por bajos niveles en el líquido o en el plasma. Este tau se refiere a tau patológico y tiene que ver con un PET de tau o medir el tau fosforilado en el líquido cefalorraquídeo o en el plasma.
y N, que quiere decir neurodegeneración. Y entonces, de acuerdo a estos criterios, uno puede hacerle el diagnóstico de Alzheimer basado en que tenga los tres. Pero puede haber una persona que solo tiene depósito amiloide, todavía no tiene tau, y no tiene neurodegeneración, y no tiene clínica. Según estos autores, que después estas son las modificaciones del año 2024, en que plantean que hay un tipo 1 y un tipo 2 de tau, pero son distinciones que yo creo más bien que son de utilidad para ensayos clínicos y no para la clínica mismo. Pero en fin, después otro grupo que es de biomarcadores no específicos de Alzheimer, que se puede medir, de neurodegeneración, que se puede medir con los filamentos livianos, y también incorporan los inflamatorios, como GFAP y TREM2, etc. Y otros biomarcadores que son de patologías asociadas, pero no directamente relacionadas con el Alzheimer, como algo vascular o de sinucleína de Lewis. Entonces, este grupo de gente que es de la Alzheimer's Association y de la NIA en Estados Unidos, dicen que si uno tiene el COR1 presente, uno ya tiene la enfermedad, independiente de que tenga síntomas clínicos. Y eso, un grupo en Francia consideran que no, que uno solamente puede decir que tiene enfermedad de Alzheimer cuando tiene síntomas de pérdida de memoria y los biomarcadores positivos. Es discutible, porque el argumento de los gente de la NIA es que si uno tiene el colesterol alto, uno tiene hipercolesterolemia y el riesgo de un infarto, independiente del futuro. No sé. Yo más bien tiendo a pensar que prefiero, decirle a un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer cuando ya tiene síntomas y los biomarcadores, porque a lo mejor nunca va a desarrollar la clínica. ¿Y qué hay de tratamiento? Que se ha basado también mucho en biomarcadores. Tenemos actualmente en Chile los modificadores, los sintomáticos se llaman, que son los anticolinesterásicos, con la idea de facilitar la transmisión colinérgica, que son donepezilo, ribastigmina y galantamina, que tienen efectos secundarios de náuseas, diarreas, inapetencia, bradicardia. Hay muchos viejitos que ya no comen bien, uno no les puede dar mucho. Y el otro gran grupo, que es solo memantina, es un modulador del receptor de NMDA, para evitar, en teoría, la neurotoxicidad, pero está como mal planteado porque este está aprobado para moderada a severa y este para leve a moderada. Y si el mecanismo es neuroprotección, no tiene sentido esperar a que la enfermedad esté moderada para empezarlo, pero parece que fue un asunto de mercado. Y se prefiere, por supuesto, los dos. Este es solamente para mostrar el tipo de efecto. Esto es una escala cognitiva. Esto es el tiempo en que se midió. Todos los pacientes mejoran las primeras semanas porque se aprende en el test probablemente, pero de ahí en adelante se ve la diferencia entre el tratamiento y el placebo, que se pierde si uno lo suspende, pero se recupera a un nivel un pelito más bajo si uno lo reinstala. Y se supone que se mantiene 3, 5 años, dependiendo de la evolución. Y este es cómo han ido los tratamientos. Aquí cuando se describe, esta es la primera que se aprobó, la tacrina en el 93, ya se descontinuó. Después se aprobó el donepezilo, la ribastigmina, primero oral, después en parche, después la galantamina, después la memantina en el 2003, y aquí pasó un tiempo largo, hasta que hace poco, en el 21, se aprobó la primera terapia modificadora de enfermedad. Y están basados en anticuerpos monoclonales anti-amiloides. Y esto siguiendo la hipótesis de que la enfermedad de Alzheimer está causada por una acumulación anormal de beta-amiloide, que es una cascada que deriva en el resto de los efectos.
disminución de tau, inflamación, pérdida sináptica, etc. Y eso es discutible. Después, sobre todo después de tantos ensayos clínicos en que no resultó nada, porque no, eran inefectivos, se planteó la duda de que si en realidad es la amiloide la causa o es un acompañante. El mayor argumento de que el amiloide sí está involucrado es que todas las formas genéticas o hereditarias de la enfermedad son mutaciones que tienen relación con el metabolismo del amiloide. Entonces eso lo hace lo más probable. Bueno, en el 21 se aprobó aducanumab, en el 23 se aprobó lecanemab y ahora este año en julio se aprobó el donanemab y se discontinuó el aducanumab. Estos son los fármacos, en Chile no están aprobados, son anticuerpos antiamiloide, es la primera terapia modificadora de enfermedad, tiene impacto en los procesos biológicos y cambia los biomarcadores, se los voy a mostrar. Y tiene beneficios, son escasos, han sido discutibles, pero tiene también riesgos de efectos secundarios, los ARIA famosos de edema o de hemorragia, y también reacciones adversas a la infusión, y sobre todo tienen la limitación de un costo alto y complicaciones, porque son endovenosos, tienen que estar hospitalizados, hay que hacerles resonancias seriadas, etc. Esta es como una historia de el solanemab, solanesumab, dirigido a monómeros, después crenesumab, también hacia monómeros, después vapineuzumab para oligómeros, y estas son las distintas formas en que se puede encontrar el amiloide, y los que han resultado son lecanemab, que es contra las protofibrillas, aducanumab y donanemab, que van contra la placa. No sé si tiene que ver la falla de los antiguos con que fueran, de estos anteriores, que fueran más monómeros, no se sabe. Esto es para mostrar el efecto del lecanemab a los 18 meses. Y esto es para mostrar cómo disminuye el amiloide en el cerebro. Y es dosis dependiente, o sea, probablemente es un efecto importante que se acompaña también de disminución de tau. Entonces, también indica que amiloide y tau están concatenados, porque sacando amiloide también disminuye tau. Y esto se le dio un washout, un tiempo en que no se les dio nada y se vuelve a empezar a acumular la proteína tau. Y aquí les volvieron a dar, el tratamiento vuelve a disminuir. El lecanemab está actualmente aprobado en Estados Unidos, en Japón, en China, en Corea del Sur, Hong Kong e Israel. No está aprobado en Chile, no sé si se va a aprobar. La EMA rechazó su uso en julio con el argumento que el beneficio no compensa los riesgos. En agosto el Reino Unido aprobó su uso, pero la NICE, que es el organismo regulatorio, no aprobó que lo cubra el sistema público por sus efectos secundarios, beneficio-riesgo también. Y esta es el donanemab, que fue aprobado en julio. Esto lo hicieron en dos grupos de pacientes en que les midieron los niveles de tau para que estuvieran más comprometidos los que tenían más alto y menos comprometidos los que tenían más bajo. Y en los dos encontraron efecto, pero más en los que tenían tau más bajo. Se aplica solo una vez al mes, que da un poco, la otra es 2 veces al mes. 35% de mejoría en las pruebas clínicas, desaparición de la marcación del amiloide a los 12 meses y con la idea de que si a uno le desapareció el amiloide se puede suspender el tratamiento. Perdón, el efecto del tratamiento, ellos argumentan que la diferencia de las dos curvas, a ver si lo vemos acá, sigue separándose a los 18 meses, entonces si uno continúa el tratamiento sería mayor todavía. Y otro punto importante es que
la probabilidad de pasar a la siguiente fase de demencia disminuye en un 38, casi 40%. Entonces, para los pacientes tiene un beneficio si esto se aplica precozmente, tiene menor riesgo de pasar a una etapa más avanzada. Estas son las formulaciones. El 75%, esto es en cuanto a los efectos secundarios. Lo que se describió de beneficio con el primero, 22%, con este 27%, y con el donanemab 35%, pero aquí están los riesgos de efectos secundarios de ARIA, estas imágenes que se ven en el cerebro, 35%, el edema 12% y 26%, y las hemorragias 19, 46 y 30%. El 1,5% es severo, y el 75% es asintomático. Pero es preocupante, es algo que nadie quiere tener. A ver, esto no era nada. Este es, no sé si ya lo conocen, a lo mejor lo han visto, es la comisión Lancet, un grupo de investigadores se reunió para ver qué factores de riesgo intervienen en la demencia de la población, y estos son los que tienen color, son los modificables. Y tenemos, por ejemplo, como está muy chiquito, hipoacusia, interfiere un 7%, la educación en etapas tempranas un 5% influye. Si uno la corrigiera, disminuiría el riesgo de la población en un 5%. 7% la hipoacusia, el LDL alto este año se incorporó como uno de los factores importantes que hay que mantener, la depresión, un TEC, el sedentarismo, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, y en la etapa adulta, el aislamiento social, la polución ambiental y la pérdida de visión. 5 minutos. Y este es lo que se ha estado haciendo en este mismo sistema, pero de América Latina, y yo aquí puse los datos de Chile, y tenemos que hasta un 62% podría ser prevenible las demencias si uno corrige todos estos factores de riesgo, en teoría modificables. Y en síntesis, el desarrollo de biomarcadores ha sido fundamental en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La medición plasmática de biomarcadores va a revolucionar el diagnóstico de deterioro cognitivo, La incorporación de las terapias biológicas es un hito en la historia de la enfermedad, pero los desafíos de accesibilidad, implementación, conocimiento de su impacto a largo plazo son importantes. Los antidemenciantes se seguirán actuando probablemente en combinación, y cada vez más se plantea que la enfermedad, el tratamiento es multidimensional, varios aspectos, no solo un fármaco o dos. ¿Y qué queda pendiente? ¿Qué pasa después de los 18 meses que uno administra estos anti? ¿En cuánto tiempo se va a volver a acumular y va a volver a dar problemas? No se sabe en los otros tipos de las Alzheimer atípicos. ¿Qué pasa en los pacientes presintomáticos? La idea es que estos medicamentos se pueden aplicar en etapas antes de que uno desarrolle la clínica, cosa de evitar que la desarrolle, pero todavía eso no tiene evidencia. No están las etnias subrepresentadas. Se ha visto una disminución del volumen cortical, o sea, se ve más atrofia después del tratamiento, lo cual es preocupante, pero aparentemente tiene que ver con disminución de la inflamación. No se ha aprobado en Chile. Y muchas gracias. No está bien. Muy bien, muchas gracias, doctora, por la presentación. Abrimos un pequeño espacio para preguntas. Oh, Dios mío, ayúdame. Ya, vamos a priorizar a quienes están tomando por primera vez la palabra. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, comenzamos por acá, 1 y 2. Y ahí después volvemos a levantar. Acá. Doctora, muchas gracias, excelente presentación. Y
quedé impresionada con el dato chileno porque en el último Congreso de Geriatría mostraron la realidad de Argentina comparando y Chile 62% de posibilidades de modificar, sí. Impresionante. Respecto a eso mismo, considerando estos factores de riesgo modificable, ¿no se ha pensado también en mirar un poco usando inteligencia artificial para ver los riesgos de ir monitoreando un poco, hacer como esta medicina individualizada en el fondo, de ir mirando a las personas que tengan más riesgo de acuerdo a esos factores y poder ir de alguna forma focalizando intervenciones de ese tipo? Es una pregunta. Y la segunda, como biomarcadores, para búsqueda de biomarcadores, ¿qué sabe usted de saliva como que es fácil de tomar, sí, versus sangre? Que yo sepa hasta ahora, respondiendo a la última pregunta primero, no hay medición, o sea, recién están los datos de saliva, de plasma. Y todavía no se aprueban clínicamente, se han usado en ensayos clínicos, pero no tienen el permiso, pero todo el mundo piensa que para allá va. Y que yo sepa, está mucho más atrás, no sé si hay niveles suficientes en saliva, ojalá, es más fácil. Ahora, el estudio de intervención dirigida a los pacientes, focalizada dependiendo de sus factores de riesgo, de todas maneras. No sé qué se esté haciendo, pero para eso debería ir. De todas maneras. Muchas gracias por su presentación, muy interesante y también alarmante en el sentido de que, bueno, todos vamos para allá, ¿cierto? Todos vamos a envejecer. Exacto. Y respecto a eso, muy relacionado también con la pregunta anterior, sabiendo de que la progresión de la acumulación de estos biomarcadores se podría detectar 20 años antes, 30 años antes. ¿En Chile tenemos la capacidad como para hacer eso en cuanto a equipamiento, en cuanto a acceso al diagnóstico, ya sea por PET o por marcadores sanguíneos cuando aparezcan acá? ¿Tenemos la capacidad? Nosotros conseguimos con un Fondequip un Simoa, que es un equipo que permite medirlo en plasma y en líquido, pero bueno, la idea es medirlo en plasma. Lo único malo es que el kit de medirlo es súper caro. Entonces, en la práctica hay que juntar un montón de pacientes para usar el kit todos juntos y dividir los costos, pero la idea es que para allá va. Espero que vaya bajando el precio de los kits y en la medida que se hace un uso más rutinario. Pero sí, tendríamos la capacidad y obviamente es una revolución la cantidad de gente que lo va a querer. Pero está indicado solo en pacientes sintomáticos por ahora. Porque como no hay tratamiento para asintomáticos, no se justifica decir, mira, yo tengo el beta-amiloide elevado y qué riesgo tengo no se sabe. Ni siquiera con los que tienen mutaciones asociadas al riesgo de Alzheimer. Ahí lo que se recomienda, bueno, es medir mejor la mutación, si es un caso familiar, y se recomienda la asesoría genética, no tanto porque no está aprobado el uso en presintomáticos. El estudio se hizo en Colombia con el doctor Lopera, que falleció hace poco, no sé si lo conocían, que estudió todas las familias de Medellín, una región de Colombia que había mucho inbreeding y muchos casos familiares. Se hizo, creo que con el Crenesumab, uno de los que mostré, y no resultó, no se pudo. En ellos era presintomático, o sea, en los que tenían la mutación y no tenían síntomas. No se logró demostrar. Entonces todavía no hay evidencia para plantearlo presintomático, el uso presintomático. La siguiente acá, que había solicitado, acá, no, acá adelante, o sea, más atrás. No, la del lente rojo. Sí. De la Universidad de Chile. También trabajo en nutrición pública, también tengo un trabajo colaborativo con el grupo de Alfredo Ramírez, que usted lo debe conocer, y hace poco el grupo de Agustín Ruz publicó un artículo sobre Tau como biomarcador Tau 181 en progresión de MCI hacia Alzheimer. Nosotros la idea, y de hecho nos vamos a reunir ahora en noviembre en Alemania, para tratar de realizar un estudio
del grupo latinoamericano, pero pensando también en el uso de estos biomarcadores previos a los diagnósticos, pensando en intervenciones de cambios de estilo de vida, por ejemplo. ¿Qué opinión tiene ahí usted? Porque habló mucho, muy bien de los tratamientos que están siendo innovadores, pero sabemos que eso todavía tiene un largo camino. Es más fácil para los que trabajamos en educación y en nutrición y investigación pública pensar en modificar aspectos que podemos realizar con personas mayores ahora. Entonces, su opinión al respecto en el uso de estos biomarcadores y hacia dónde podrían apuntar. Bueno, el uso de biomarcadores, como decía antes, asintomático, no se recomienda y yo no lo recomiendo. Llega gente asustada, dice yo quiero saber, yo necesito saber. Yo trato de convencerlo de qué saca con saber, si uno no puede hacer nada, ¿me entiende? Pero podría modificar estilos de vida, etcétera. Ahí habría que ver hasta qué punto saber ayuda a modificar, porque se sabe que modificar estilos de vida, los cardiovasculares saben, ha sido dificilísimo. O sea, las recomendaciones de alimentación, de hacer ejercicio, etcétera, no sé, cuesta que los pacientes adhieran a cambios a modificaciones de estilo de vida. Tal vez requiere una educación desde muy chicos, desde niños que ya estén concientizados, pero un adulto mayor o en la etapa media de la vida, donde están los mayores riesgos, es difícil que cambie su estilo. A lo mejor, sabiendo su riesgo genético o de biomarcadores, sí se lo toma más en serio y es un impulso. Esa parte no lo sé. Eso. Sí, lo que apunto no es hacer una terapia en estas personas, sabemos que eso ya está, pero sí pensar en las generaciones futuras. A eso va mi rol público, porque nosotros estamos trabajando en curso de vida, entonces tenemos que tener identificado qué factores podrían ser realmente modificables para cambiar las nuevas generaciones. Hacia ahí iba mi pregunta, así que... Muy bien, brindémosle un aplauso a la doctora. Muchas gracias, doctora María Isabel Berens, por su presentación. Y antes vamos a pasar entonces a la última presentación que nos queda. Recibimos al doctor Mauricio Baeza, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. El doctor Baeza es cirujano dentista y doctor en salud pública de la Universidad de Chile. Es miembro del Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales, CBEO, desde donde ha impulsado la incorporación de la atención periodontal para pacientes con diabetes mellitus como parte del programa de universalización de la atención primaria en salud. El día de hoy nos comentará sobre políticas en salud oral en el contexto de las enfermedades no transmisibles y su impacto en la salud integral de las personas mayores. Invitamos entonces al doctor Baeza. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Siempre me dejan al último, ya estoy como medio acostumbrado, estoy como Britton en la selección chilena. Pero ya voy a entrar entonces en tierra derecha. Como bien me lo mencionaba, ¿no es cierto? Lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con el estado actual y los desafíos futuros de las políticas de salud oral en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente su impacto en la salud integral de las personas mayores, que son las que concentran la mayor carga de enfermedades crónicas. Bueno, quiero partir con esta imagen, una imagen lamentable, sí, pero que grafica muy bien el cómo tradicionalmente se han diseñado las políticas públicas en nuestro país en materia de salud para las personas mayores, sin boca, ¿ya? En general, la boca ha estado ausente, lamentablemente, ¿ya? Y de hecho, si revisamos algunas guías clínicas, por ejemplo, de pacientes con enfermedades crónicas altamente prevalentes en personas mayores como pacientes con diabetes, en ninguna parte aparece la palabra boca, ¿ya? Entonces, algo bastante preocupante, porque la boca es parte integral de la salud también, ¿ya? De hecho, nosotros nos preguntamos por qué las políticas de salud oral no han sido incorporadas en los planes de salud general, ¿ya? Cuando la boca es parte de la salud general también, ¿ya? De hecho, todo lo que pasa en la boca también le pasa al resto del organismo. Todos los tejidos y órganos, ustedes saben muy bien, están estrechamente relacionados entre sí.
y la boca no es la excepción. De hecho, muchos procesos infecciosos inflamatorios crónicos que están presentes en la boca y que son patologías altamente prevalentes en la población, en Chile y en el mundo, como las enfermedades periodontales, particularmente las periodontitis, están estrechamente relacionadas con enfermedades crónicas como la diabetes, ¿ya? Relaciones bidireccionales, por cierto. También están relacionadas con trastornos neurodegenerativos, a propósito de la muy buena presentación de la doctora, ¿no? Con Alzheimer, con enfermedades cardiovasculares, con distintos tipos de cáncer, incluso no solamente cáncer oral, sino también cáncer a distancia, como cáncer gástrico o de colon. Se han encontrado bacterias orales en células neoplásicas del colon. También con enfermedades respiratorias crónicas y con un conjunto amplio de enfermedades crónicas no transmisibles que son las que representan la mayor carga de enfermedad tanto en Chile como en el mundo. De hecho, el listado es aún mayor. También se han asociado estas enfermedades crónicas de la boca, como la periodontitis, a través de la inflamación sistémica y de bacteremia, con el desarrollo de enfermedad renal crónica, de artritis reumatoide, de enfermedad de Crohn, con cirrosis no alcohólica, e incluso la Federación Europea de Periodoncia estableció que hay al menos 54 patologías sistémicas que están relacionadas con periodontitis. ¿Ya? Bien, bueno, yo soy salubrista también, como la colega, ¿no? Entonces nos gustan estos modelos causales, ¿no? Que explican un poco cómo se desarrollan las distintas enfermedades. Si nosotros analizamos este modelo causal de periodontitis, y si analizamos desde los determinantes sociales de la salud, como la edad, el sexo, el nivel educacional, por ejemplo, pasando por factores de riesgo intermedios como la obesidad o el estrés, hasta los más proximales como el tabaquismo, esos factores y determinantes sociales de la salud que explican la periodontitis son exactamente los mismos que explican el conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ya? Y de hecho se sabe que muchas de estas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, por ejemplo, puede aumentar la progresión de periodontitis, es decir, puede afectar el curso, la progresión de la enfermedad, y también se sabe que estas enfermedades orales pueden afectar, entre otras cosas, el control metabólico de los pacientes diabéticos o aumentar el riesgo de progresión de Alzheimer o de un montón de otras patologías crónicas. ¿Ya? De hecho, entonces, las enfermedades orales más prevalentes, como caries y enfermedad periodontal, en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, siguen este concepto sindémico, ¿no? Que interrelaciona estas enfermedades y que se agravan por factores medioambientales y sociales como las desigualdades sociales. De hecho, conversamos con la doctora Eri Espinosa, que no sé dónde está por ahí está. Y ella hizo un estudio dentro de su tesis doctoral donde pudo constatar y observar las desigualdades sociales en materia de salud bucal en nuestro país. Y dentro de los que están en la escala más alta de años de educación hasta los que están en la escala más baja o nula de educación formal, hay una diferencia de 19 dientes, ¿no? Si me corrige, según los datos de la ENS del 2003, pero si lo categorizamos por variable ordinal, claro, la diferencia ya es menor, serían 8 dientes entre los que tienen educación superior versus educación básica. Pero la brecha social que existe en el estado de salud bucal es una correlación casi que perfecta, ¿no? En vez de hacer una ficha CAS, mejor contar el número de dientes y ajustarlo por edad. Tendríamos una precisión altísima, probablemente. Es preocupante y por lo mismo el abordaje debe ser integrado, ¿no? No solamente podemos pensar en forma separada, la atención odontológica tiene que estar integrada al contexto general de la salud del paciente. Por eso nosotros hemos sido bien enfáticos en proponer que las enfermedades periodontales como enfermedades crónicas no transmisibles deben ser abordadas desde el conjunto de las enfermedades crónicas no transmisibles y no en forma separada como tradicionalmente ha ocurrido. Bien, me he dado cuenta que el perfil del público, de la audiencia, es bastante científica. Uno nunca sabe a qué se enfrenta, ¿no? Y así que dije, estaba un poco asustado a presentar como vías moleculares de asociación entre enfermedades, pero ahora me siento bastante más relajado. Bien, la periodontitis es un factor de riesgo de pobre control metabólico en pacientes diabéticos, básicamente porque los fenómenos inflamatorios crónicos no son nunca aislados, ¿no? Los mediadores preinflamatorios entran en circulación y dentro de la circulación pueden generar efectos a distancia. Uno de ellos es que afecta a los receptores de tirosina quinasa para la insulina, aumentando la resistencia a la insulina, lo cual empeora el cuadro metabólico del paciente diabético. Y ahí sabemos que la diabetes es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, si
el tratamiento integral del paciente diabético no incluye la boca, estas compuertas se mantienen abiertas y el riesgo cardiovascular sigue estando latente. Bien, la diabetes es un problema de salud público importante en el mundo y particularmente en Chile, porque su prevalencia ha ido al alza sostenidamente en el tiempo. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, la prevalencia de diabetes en Chile se ha duplicado del 2003 al 2016 de un 6 a un 12%. Pero en las personas mayores la prevalencia es aún mayor. ¿Ya? De hecho, alcanza un 30% según la Encuesta Nacional de Salud del año 2016-2017, que es la última que se ha elaborado. Y el problema no es solo ese, sino que además de un sostenido aumento en la prevalencia de la diabetes, además, las coberturas efectivas, es decir, el porcentaje de personas con diabetes que logran alcanzar las metas de compensación metabólica, ha ido a la baja, ¿ya? Especialmente desde el año 2019 en adelante, ¿ya? En el contexto probablemente del estallido social que afectó la atención primaria, especialmente en el tercer trimestre, y particularmente durante la pandemia, ¿ya? Donde los pacientes con enfermedades crónicas también se vieron bastante afectados. Y la cobertura efectiva durante ese periodo alcanzaron un 28%, es decir que hay más de un 70% de personas diabéticas en nuestro país que no lograron las metas de compensación metabólica. No lograr las metas de compensación metabólica genera efectos importantes, aumenta el riesgo de complicaciones microvasculares y en términos generales afecta gravemente la calidad de vida, acorta la esperanza de vida en promedio 10 años y un dato no menor, solamente para el manejo de las complicaciones diabéticas en Chile, el presupuesto en salud, el gasto total en salud supera el 10%. Eso equivale aproximadamente a 3.000 millones de dólares al año, es decir, un punto del PIB. ¿Saben cuánto es el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología? No alcanza a ser un 0.4 puntos del PIB. Es decir, solo para el manejo de la diabetes en Chile gastamos el presupuesto de 2 ministerios. Y la cifra va al alza, si ese es el problema. Entonces la búsqueda de estrategias, de intervenciones que sean costo efectivas y que permitan mejorar el estado metabólico del paciente diabético es fundamental, ¿ya? Desde intervenciones educativas, ¿no es cierto?, a la búsqueda de fármacos, blancos terapéuticos, etc. Ya, pero dentro de esa gama de alternativas y posibilidades, la boca no puede quedar fuera, ¿no? De hecho, yo tengo doble militancia, trabajo en la U de Chile, trabajo en un hospital también, y en el hospital tenemos un proyecto interno con la diabetóloga, y ella me decía, Mauricio, ¿sabes qué? Yo creo que muchos de mis pacientes no logran compensarse porque mantienen foco séptico en su boca. Y efectivamente, es así. Entonces ahora los pacientes los vemos en conjunto. ¿Ya? La mayoría de los pacientes diabéticos tienen periodontitis, o sea, no hay que ni seleccionarlos, casi que vienen acompañados. Pues son fenómenos endémicos, es decir, son patologías crónicas, pandemias que se presentan en forma simultánea, interaccionan entre sí y tienen factores de riesgo y determinantes sociales también que comparten. Bien, ¿qué se sabe respecto al tratamiento periodontal en diabéticos? ¿Ya? ¿Tendrá algún impacto sobre su control cardiometabólico? Bueno, hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis que apuntan a que efectivamente la atención periodontal mejora el control metabólico y reduce la inflamación sistémica en pacientes con diabetes. ¿Ya? La reducción de los niveles de hemoglobina glicada en promedio son de 0.56, 0.5, una última revisión Cochrane que apareció. ¿Ya? Pero si desagregamos los datos entre el estado metabólico y basal del paciente, los pacientes que tienen un pobre control metabólico, el efecto de la atención periodontal es aún mayor. ¿Ya? Eso lo pudimos observar también en un estudio, un FONIS que dirijo, que está en ejecución en este momento y que tenemos ya los datos de efectividad. ¿Ya? Por lo tanto, las reducciones que se logran en los grupos con peor control metabólico superan un punto, ¿ya?, en los niveles de hemoglobina glicada. Y eso tiene no solamente un impacto desde el punto de vista estadístico, sino también, y más importante aún, desde el punto de vista clínico, ¿no? Reducción en un punto en los niveles de hemoglobina glicada reducen en un 35% todas las complicaciones microvasculares relacionadas con la diabetes. Incluso reducciones de 0.2% de los niveles de hemoglobina glicada disminuye las causas de mortalidad hasta en un 10% en los pacientes con diabetes, ¿ya?, que es bastante considerable. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia disponible, lamentablemente las políticas de salud oral hasta el año 2022 por lo menos, ya les voy a contar algunas noticias más alentadoras,
estaban principalmente enfocados en niños y adolescentes, lo cual me parece muy bien, desde la mirada del curso de vida, ¿no? Pero las personas adultas, y especialmente las personas adultas mayores, están totalmente en un estado de abandono, desde el punto de vista del diseño de políticas públicas en salud oral. De hecho, en una tesis que dirigimos hace un par de años, ¿no? Los pacientes las personas mayores en Chile que tienen una cobertura por el sistema de salud de atención odontológica no superan el 3%. O sea, la gran, inmensa mayoría de personas mayores en Chile no están protegidos desde el punto de vista de su salud oral por el sistema de salud en Chile. Bien, y esto se lo voy a leer textual, ¿ya? Es que es parte de una reflexión de un paper que publicamos más o menos en esa época, ¿no? Como el año 2021. A pesar de que en Chile se han implementado programas de servicios asistenciales garantizados por ley, como el GES, ¿no es cierto?, para el tratamiento de las principales enfermedades orales en grupos priorizados de la población, ¿ya?, principalmente en niños y adolescentes y embarazadas. Estos programas no necesariamente incluyen a pacientes con mayor riesgo de enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares y diabetes, ¿ya?, que ya vimos que están estrechamente relacionadas y que se podrían beneficiar mutuamente. Por lo tanto, la articulación con el resto de las propuestas emanadas para las enfermedades crónicas no transmisibles, con sus respectivos programas, como el Programa de Salud Cardiovascular o ahora la Estrategia de Cuidados Integrales centrada a las personas, el SICEP, representa un desafío aún pendiente a esa fecha, ¿ya? Pero han ocurrido cosas. ¿Ya? Nosotros hace bastante rato ya que estamos insistiendo en esto de incorporar la salud oral en los planes de salud general, especialmente en las personas mayores. Hemos hecho lo que se llama abogacía, ¿no? Hemos metido harto ruido. Sin embargo, pareciera que no es suficiente, ¿ya? Faltan más elementos como para que se pueda impulsar una política pública. ¿Ya? ¿Cómo se diseña una política pública o cómo se impulsa una política pública? Es todo un misterio. ¿Ya? Hay varios modelos teóricos, hay sociólogos que han estudiado esto, y uno de los que a mí me parece más interesante es el modelo de Kingdom, ¿ya? El de las corrientes múltiples, no sé si lo han escuchado, ¿ya? Entonces, para que se genere una política pública tienen que confluir tres elementos, se tienen que alinear las estrellas, literalmente. Una corriente política, una corriente de la solución y una corriente política. O sea, perdón, una corriente del problema, una corriente de la solución y una corriente política. Y eso permite que se abra una ventana de oportunidad para que entre una política de salud o una política pública en otras áreas también, ¿ya? Ya les voy a explicar qué significa cada una de ellas. La corriente del problema está relacionada con el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Y cómo la ciudadanía también demanda ciertas atenciones en salud, por ejemplo, ¿ya? Y sabemos que en materia odontológica las personas adultas, y especialmente las personas adultas mayores, requieren atención odontológica. En todas las encuestas eso aparece. La otra corriente que es muy importante, y aquí estamos todos nosotros, es la corriente de la solución. Es decir, generar investigaciones. Yo encuentro que hay un capital humano tan increíble en nuestro país que está tan subaprovechado, ¿no? Y todo este conocimiento, de alguna manera, tiene que aplicarse finalmente. Yo creo que esa es la gran tarea, el gran desafío. Bueno, en la corriente de la solución está la academia levantando propuestas, generando conocimiento, levantando evidencia, para que luego la corriente política, los tomadores de decisiones, puedan finalmente considerar todas estas otras dimensiones y generar finalmente una política de salud, ¿ya? Es decir, que permitan abrir esta ventana de oportunidad. Con respecto a la corriente del problema, en materia de salud bucal en particular, sabemos que las personas mayores demandan atención odontológica, se sienten totalmente insatisfechas con su estado de salud bucal. Reflejo de aquello es que la mayoría presenta menos de dientes 20 en boca. Más del 80% de la población mayor de 65 años no tiene dentición funcional, es decir, tiene menos de 20 dientes en su boca, lo que dificulta las funciones orales básicas como la masticación, la fonoarticulación, la deglución, ¿no? Entonces su calidad de vida se ve bastante afectada. Pero no solo la calidad de vida, sino también la cantidad de vida, ¿ya? Siempre la odontología está vista como algo cosmético, algo estético, ya de pronto afecta a la funcionalidad, qué lamentable, ¿no? Pero nadie se muere por una enfermedad oral, ¿no? O la boca no impacta en la salud general de las personas. Eso es completamente falso.
De hecho, hay muchas revisiones sistemáticas que están apareciendo en el último tiempo y nosotros analizamos datos de la última encuesta nacional de salud, que, dicho sea de paso, también se hizo un muy buen ejercicio, el DAIS, que hizo una especie de emparejamiento entre los datos de la ENS con las defunciones hasta el 2021. Entonces, con modelos de regresión de Cox, también pudimos determinar que la pérdida dentaria puede ser un factor de riesgo independiente de mortalidad, ¿ya? Y en varios países y varias revisiones sistemáticas han apuntado a lo mismo, ¿ya? Es decir, que los dientes también pueden impactar sobre la cantidad de años de vida y no solo sobre la calidad de vida. A través de distintos mecanismos, no directamente, obvio, pero la pérdida dentaria afecta, por ejemplo, la función cognitiva, ¿ya? La pérdida dentaria también es una variable subrogada de periodontitis que afecta, por ejemplo, el control metabólico del paciente diabético, aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, por otras causas, finalmente, el paciente puede morir, ¿no? Pero es parte de la esquema, de la red causal, puede estar también el estado de salud bucal. Bien, la corriente de la solución, algo que es importante, es que hay conceptos que a veces tienden a confundirse, pero hay que diferenciarlos, ¿no? ¿Qué es eficacia, qué es efectividad y qué es eficiencia? Sí importa para los tomadores de decisión. Generalmente desde la academia nos quedamos en la eficacia o en la efectividad de una intervención, ¿ya? Eficacia es que medimos el efecto de una intervención en medios o en condiciones ideales, ¿no? Bien controladas. La efectividad, lo mismo, pero en un contexto real de atención, en un consultorio, qué sé yo. Pero la eficiencia tiene que ver con el balance entre los costos y los efectos. Es decir, ojalá maximizar el beneficio al menor costo posible, ¿ya? Porque la plata sí importa, ¿ya? La plata sí importa. ¿Por qué importa la plata? Porque las necesidades son infinitas, ¿ya? Y los recursos son limitados, lamentablemente. Por lo tanto, hay que priorizar. Y esto lo hacen todos los países, incluso los países más desarrollados. Tienen que priorizar, ¿ya? ¿Y cómo priorizan? Justamente bajo criterios objetivos, ¿ya? Y no como ocurre en países menos desarrollados, que a veces tienen que ver con otros grupos de interés los que impulsan alguna política en particular. Ya, como se hace en los países desarrollados, justamente con datos objetivos, con evidencia, se determina cuál de las alternativas pueden ser más costo beneficiosa o más costo efectiva, ¿ya? Es decir, responder la pregunta, ¿vale la pena que el sistema de salud pague por una nueva intervención o no? ¿Ya? Porque podemos de pronto encontrar muchas soluciones para muchos problemas, pero el balance entre los costos y los beneficios no se justifica. Y también es válido. Y de pronto, con el avance de la tecnología, en el futuro esos costos disminuyan y llega un punto en que sí sea costo efectivo, ¿ya? Lo que nosotros en el fondo creemos que finalmente todo este conocimiento tiene que llegar a la gente, ¿no? Y para eso sí tenemos que ser responsables con el uso de los recursos públicos, a todo nivel. No vamos a entrar en polémica en este momento, pero sí es muy importante ser muy responsable con los recursos públicos. Lo público para lo público, ¿no? No para lo privado. Bien. En ese contexto, nosotros analizamos la costo-efectividad de un conjunto de alternativas que no están disponibles en el sistema de salud en Chile para evaluar su costo-efectividad. Y dentro de ella también consideramos, obviamente, la atención periodontal. Y dentro de este pool de alternativas, ¿ya? Muchas de ellas eran costo efectivas, pero las más costo efectivas fue el telemonitoreo y la atención periodontal. Incluso los resultados fueron consistentes con los análisis de sensibilidad, determinísticos, probabilísticos, a distintos umbrales de disponibilidad a pagar, referenciales para Chile, e incluso incorporamos un análisis de equidad y justamente las alternativas que eran más costo efectivas también reducían más la inequidad en salud. Y estos resultados son consistentes con los reportados en otros países. De hecho, se han hecho estudios de costo-efectividad de atención periodontal en pacientes diabéticos en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, con modelos de salud bastante distintos entre sí. Y en todos, la atención periodontal ha sido costo-efectiva para el control integral de los pacientes con diabetes mellitus. Bien. Ahora la corriente política, es decir, tenemos una evidencia de peso, no solo de eficacia, de efectividad, sino también de costo-efectividad o de eficiencia, y en paralelo
dada la magnitud del problema que tenemos con respecto a la cronicidad en Chile, ¿ya? Hay más de 11 millones de personas con alguna enfermedad crónica, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud. Más de 7 tienen 2 o más enfermedades crónicas y 2.5 millones de personas en Chile tienen 5 o más condiciones crónicas. Y adivinen en qué grupo etario se encuentran. Son personas mayores, la mayoría, ¿no? Bien, en ese contexto, dada la alta magnitud y que las enfermedades crónicas no transmisibles siguen siendo el principal desafío en el campo de la salud pública en Chile y en el mundo, es que en nuestro país las autoridades actuales quisieron enfrentar, ¿no es cierto?, este problema y crearon la Estrategia de Cuidado Integral Centrado a las Personas, o ESICEP, para el manejo de la cronicidad, especialmente en el contexto de la atención primaria en salud. Inicialmente, esta estrategia, que viene a reforzar otros programas, como el programa Salud Cardiovascular, por ejemplo, donde la boca estaba ausente. Inicialmente también la boca estaba ausente, pero por esas cosas de la vida, por eso les digo, la generación de políticas a veces tiene un toque medio misterioso. Ellos estuvieron al tanto, ¿no es cierto?, y fueron parte también en el desarrollo de estas investigaciones que les mostré. Yo trabajé con Cristóbal Cuadrado, que fue subsecretario de Salud Pública, cuando Boris todavía no tenía ni las 20.000 firmas para ser candidato presidencial. Después el destino lo llevó a ser subsecretario. Y bueno, él está en conocimiento de esta evidencia, por eso es importante que el conocimiento no quede tampoco en un paper, sino que también pueda divulgarse, difundirse ampliamente. Y ellos, teniendo en cuenta el impacto que tiene la atención periodontal en pacientes diabéticos, decidieron formar una mesa técnica con académicos y profesionales del Ministerio de Salud, y finalmente se incorporó la atención periodontal para pacientes diabéticos en el marco del programa de universalización de la atención primaria. ¿Ya? Entonces se abrió esta ventana de oportunidad y por fin la salud oral está imbricada, está articulada en un plan de salud general que es de alto impacto, o eso esperamos, para la población en nuestro país. Bien. Sin embargo, todavía quedan desafíos. Las personas mayores necesitan no solo atención periodontal, sino necesitan una atención odontológica integral, idealmente. Y no son solo los pacientes diabéticos los que necesitan atención odontológica. Hay pacientes con Alzheimer, pacientes con cáncer, pacientes con un conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles que también aspiran a tener protección desde el punto de vista de las prestaciones de salud oral. Entonces, este cubo de cobertura, esperamos ampliarlo en el futuro, ¿ya? Nos adjudicamos junto, con el doctor Gamonal, que es el que lidera este proyecto, que lo extrañamos un poco, debería haber estado acá presente, ¿no es cierto?, pero le mandamos un saludo, seguro nos está escuchando. Tenemos la intención de generar conocimiento, realizar unos estudios de costo-utilidad, que son una variable de los estudios de costo-efectividad, para evaluar la pertinencia económica de que el sistema de salud en Chile pueda ampliar el número y el tipo de prestaciones de salud oral, y también ampliar, ¿no es cierto?, los grupos objetivos, no solamente en pacientes diabéticos, sino en general pacientes con multimorbilidad severa, ¿ya? Así que en eso estamos, esperamos que las estrellas sigan alineándose, ¿no?, y que la ciudadanía se empodere cada vez más, que la academia esté activa, presente también en la generación de conocimiento útil para tomar decisiones de salud, y que obviamente la voluntad política nos acompañe en el presente y en el futuro como para mejorar las políticas de salud integrales en personas mayores en Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper bien. Súper. Interesante la presentación, ¿cierto? Vamos a dar el espacio para preguntas y vamos a hacer 2 para que podamos estar bien en los tiempos. Don Juan y alguien más, porque está la señora, la doctora, ¿ya? Ya, pero vamos a priorizar a quienes no han tomado la palabra. Con don Juan, por favor. La había tomado. Pero... ya. No, pero... Dele.
Don Mauricio, Gracias. Gracias por su presentación y permítame usted hacer un nexo, un vínculo con lo que manifesté en la intervención en la parte 1 de este seminario, porque usted, claro, le da la mirada clínica, médica, ontológica, no sé cómo llamarla, pero también lo combina muy bien con la mirada social como política pública. Y ahí, bueno, los dirigentes sociales algo nos interesa de aquello, ¿no? Claro. Entonces, el trabajo que hacen ustedes, claro, al igual que nosotros, es consultivo, referencial, no somos resolutivos, por lo tanto, es lo que es. Nosotros como sociedad civil organizada hacemos ese trabajo, los consejeros, recogemos información de las bases y la transportamos, la llevamos a los estamentos donde nos corresponde hacer uso de la palabra e intervenir a nombre de la población, insisto, que representamos. Claro. Pero hasta ahí queda de repente, entonces lo que tenemos... Pero no deja de ser importante, ojo. Claro yo le voy que a sí. explicar por qué. Sí, pero cuando uno se forma como dirigente, es como lección de kinder más o menos, pellejo duro, aguante, perseverancia, catete. En chileno, hacer seguimiento a lo que uno dijo en su momento, no a título personal, reitero, y va escalando el nivel de la gestión. No podemos quedar con una respuesta tibia, mezquina del sistema público. Seguimos buscando puertas, ventanas, donde podamos llegar con ese mensaje de que hay que fortalecer la salud oral. Afortunadamente, y si no estoy equivocado, este proyecto que comentábamos al principio, que está en discusión todavía en el Parlamento, dice textualmente o se refiere a la salud oral. Pero en más de algún inciso o artículo de ese proyecto, siempre hace mención a lo que decía usted, los recursos, el dinero. En la medida de lo posible, tal vez, o sea, ya relativiza cuán efectiva va a ser esta política pública. Quizás una letra muerta, bueno, esperemos que no sea así. Así que gracias por estar golpeando la mesa con lo que te mostrado ahí, con la infografía, y nosotros también hacemos lo mismo, así que ojalá que nos vaya bien, y como dice usted, que las estrellas estén alineadas, muy alineadas. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. ¿Qué implica el tratamiento periodontal? ¿Y qué costo tiene? ¿Qué significa para el paciente el número de visitas, etcétera? Perfecto, sí. Bueno, yo soy periodoncista, así que podría estar todo el día respondiendo a la pregunta. El tratamiento periodontal consiste básicamente en la desinfección de la boca, ¿ya? Hay enfermedades que afectan los tejidos alrededor de los dientes, que producen estos cuadros inflamatorios crónicos, y nosotros lo que manejamos es justamente el factor que gatilla esta inflamación crónica, ¿ya? Que es la placa disbiótica, ¿ya? La eliminamos y muchas veces está muy sumergida en el interior entre el espacio del diente y la encía. Entonces, eso nos sale regularmente con el cepillado, entonces hay que retirarlo, ¿no? Y tenemos distintos mecanismos, ultrasónicos o manuales, para retirar todo el biofilm que estaría provocando este estado inflamatorio crónico en el paciente. Eso en términos como muy sencillos, ¿no? ¿Cuánto dura el tratamiento periodontal? Aproximadamente 5 sesiones en promedio. No se ocupan grandes recursos, más allá del recurso humano, obviamente. Y el costo, las canastas más o menos, bueno, son relativas, dependiendo del nivel de severidad, ¿no es cierto?, del cuadro, porque no todas las periodontitis son iguales, el número de dientes, etcétera, pero alrededor de 150.000 pesos, más o menos es el costo del tratamiento periodontal completo. Sí. Una vez por semana, sí, son 5 semanas en total aproximadamente. Ya, y después tiene mantenciones, ya, que nosotros tenemos ya protocolizadas las mantenciones, por lo menos 2 mantenciones al año. ¿Ya? Y con eso se mantiene el estado de salud bucal óptimo y también mantiene los indicadores de salud general mejorados, ¿no? O sea, una reducción de los niveles de hemoglobina glicada y de otros marcadores de inflamación. Sí. Muchas gracias. De nada. La doctora Iris Espinosa. Gracias. Excelente, y bueno, te felicito por todo el trabajo que has llevado a cabo y también cómo todo se ha concretado, que ha sido un punto especialmente tuyo. Y tengo una pregunta que me ha quedado pendiente de hace un tiempo,
que me cuentes del telemonitoreo, porque hablaste de tu tesis, que en la odontología siempre se dice que no puede haber algo a distancia, ni la teleconsulta, como que se nos asocia, yo soy odontóloga también, solo con tener las manos metidas en la boca del paciente, ¿ya? Entonces quiero que me cuentes de qué se trata, porque... Sí, lo que nosotros evaluamos, bueno, gracias primero por las palabras, evaluamos alternativas en general, no solo en salud oral, ¿ya? Evaluamos el telemonitoreo como estrategia de control de pacientes crónicos, ¿ya? Que es algo que se viene con fuerza, de hecho, durante la pandemia ya se instaló, ¿no? Como que se adelantó un poco, pero llegó para quedarse probablemente. Yo sospecho que en el futuro los centros de salud se van a ir descongestionando cada vez más porque van a ser todo monitoreados desde sus domicilios probablemente. Estoy jugando un poco a la ciencia ficción, ¿ya? Pero me imagino cómo podría ser en el futuro, y muchos de los pacientes con enfermedades crónicas pueden ser controlados desde sus casas, probablemente. Nosotros costeamos el modelo del AcuHealth, no sé si lo han escuchado o lo conocen, que tiene que ver con un telemonitoreo para el control biométrico de todos los indicadores de control de pacientes diabéticos, glicemia, presión arterial, con un monitoreo 24/7, ¿no? Y cuando hay alteraciones o cambios, como estados hipoglicémicos, por ejemplo, entonces parte una ambulancia y le hace las atenciones correspondientes. O si se puede prevenir también un cuadro, le da ciertas indicaciones, ¿ya? Es todo un kit que en el fondo le informa respecto a lo que tiene que hacer el paciente. Eso desde la mirada más médica, ¿no? Pero desde el punto de vista odontológico también se puede hacer telemonitoreo. O sea, hay teleconsulta, e incluso en el protocolo, dentro de las mantenciones, estamos considerando también controles telefónicos, ¿ya? Que son de más bajo costo y que refuerzan instrucción de higiene oral, estilos de vida saludables y todo lo demás. Así que yo creo que en todos los ámbitos de la medicina el telemonitoreo tiene un espacio importante. Sí. Excelente, gracias Mauricio. También te cuento aquí en el CIES, gracias al CIES, tenemos un financiamiento de una aplicación móvil, les contamos a todos, no sé si todos lo saben, de mHealth, donde se está trabajando la teleeducación a través de videos, gamificación, juegos serios, y también asociados a otros proyectos también tienen teleasistencia. Así que estamos, qué bueno conocer sobre eso. ¿Ya? Gracias. Sí. Gracias, profesor. Felicitaciones por la presentación. Yo tengo, la verdad, son dos preguntas súper puntuales. ¿Se sabe algo acerca del tipo de agente infeccioso y su relación con diabetes, por ejemplo? Porque se sabe que, por ejemplo, que en cáncer oral hay determinados agentes bacterianos que predisponen. Sí. Eso es una. Y la otra es, ¿a través de qué mecanismo? ¿Por qué? Si tú eliminas la placa bacteriana, ¿cómo eso va a impactar en la hemoglobina glicosilada? Sí. Eso, gracias. Ya. Bien, con respecto a la primera pregunta, agente infeccioso como tal, con la relación con diabetes, no. ¿Ya? Más bien está vinculado con inflamación sistémica. ¿Ya? Bueno, y porque sabemos que la inflamación sistémica sí afecta la resistencia a la insulina. Y los pacientes con periodontitis severa tienen aumentada la inflamación sistémica. Eso también está demostrado. La segunda, perdón, era... el agente infeccioso. Sí. ¿Se conoce alguno en particular asociado con diabetes? No, por eso. Agente infeccioso no. Inflamación sistémica sí. Eso. Pero otra cosa, el mecanismo. No, el mecanismo es eso, reduciendo la resistencia a la insulina básicamente. Sí. Algo muy importante. El área periodontal, para que más o menos puedan estimar la magnitud del problema, es aproximadamente 10 centímetros cuadrados, ¿no? O sea, imagínense una herida en el muslo de 10 centímetros cuadrados durante 20 años, que no repara y que está liberando sostenidamente mediadores proinflamatorios a circulación. Genera respuesta de fase aguda, aumenta la PCR, aumenta un montón de marcadores de inflamación que afectan la función endotelial y que aumentan el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces sí, hay muchas vías en el fondo explicativas, pero la más importante para la relación con diabetes tiene que ver con la inflamación sistémica. Sí. Gracias. Un aplauso entonces para la presentación del doctor Mauricio Baeza y le pedimos que se pueda quedar aquí adelante, doctor. Y también llamamos a la doctora Berens y al doctor Aguayo para que puedan recibir un obsequio
en agradecimiento de sus muy buenas presentaciones en esta jornada científica del CIES. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y ahora les invitamos a disfrutar de una pausa para la colación y después de ello quedan cordialmente invitados e invitadas a visitar la exposición de acuarelas del taller de pintura cósmica realizada por personas mayores, actividad que refleja su creatividad y vitalidad conjugando el arte y la astronomía, y nos encontramos nuevamente entonces a las 2:30 en esta sala. Que lo disfruten.